Buenas noches a todos y a todas. Esta es una denuncia pública que hago en contra del ingeniero Rodolfo Hernández. Voy a exponer las razones por las cuales me retiré de su campaña y sobre todo por las cuales estoy profundamente arrepentido. Necesito limpiar mi conciencia, de verdad. Estoy arrepentido de haber contribuido con esta campaña, de haber realizado reuniones, de haber convencido electores, de haber recogido más de 10.000 firmas, de haber abierto 5 casas rodolfistas. Entonces no fue cualquier cosa y de verdad fue un grandísimo error. Sobre todo últimamente estoy viendo que muchas personas de pronto se vieron influenciadas pues por las cosas que publiqué y también por las reuniones que organicé, y no me parece que este sea el candidato que necesita Colombia. No voy a decir tampoco cuál candidato estoy apoyando ni nada de eso ya es de cada quien, pero sí voy a exponer lo que vi dentro de la campaña de Rodolfo Hernández. Y para ello voy a comenzar con el día en que lo conocí, en el día en el que me vinculé con esta campaña presidencial, que fue el día 29 de junio del año pasado. Ese día todo comenzó en la Casa España, donde se estaba haciendo un desayuno de empresarios y se hizo una rueda de prensa a la cual yo asistí en la calidad de editor del periódico Conciencia, y pues hice el respectivo cubrimiento, el cual posteriormente publiqué en el periódico y publiqué en más periódicos diferentes cubrimientos de los eventos del ingeniero. Después de ahí nos fuimos a la sede de campaña de él, ubicada en la calle 57 abajo de la Caracas. Allá hablamos con el ingeniero y se le preguntó puntualmente si él tenía algún tema de corrupción con la fiscalía o con la procuraduría. Ante lo cual el ingeniero contestó contundentemente y de esta manera nos convenció, yo creo que a casi a todos, que no tenía absolutamente nada con la justicia, que él era impoluto y no tenía nada de corrupción, exceptuando, eso sí, un tema por favorecimiento indebido de terceros en contratación pública por 30 millones de pesos. Frente a lo cual él dio un argumento muy contundente que pues convenció a muchos, me convenció a mí, posiblemente lo convenció a usted también, y es que él donó cerca de 1.200 millones de pesos de su salario como alcalde de Bucaramanga. Entonces, claro, 30 millones de pesos frente a 1.200 millones de pesos, pues es algo completamente insignificante. Bueno, hoy sabemos, después de todo lo que ha pasado, que no era cualquier tercero y que era otro proceso además. Era su hijo. Y que no eran 30 millones de pesos, eran 6 millones de dólares, es decir, cerca de 24.000 millones de pesos. Claro, cuando comparamos 30 millones de pesos con 1.200 millones, pues sí es insignificante. Pero cuando comparamos 1.200 millones de pesos con ganarse 24.000 millones, ya no es tan insignificante. Y esa es la primera mentira que nos dijo el ingeniero Rodolfo Hernández, con la cual nos convenció además. Bueno, ¿qué me gustó de la campaña? Y por eso me quedé ahí, a pesar de que yo había ido simplemente a hacer un cubrimiento de prensa. Que habían personas de todos los partidos políticos, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido Centro Democrático, del Partido Verde, habían personas que habían votado en blanco, habían personas que nunca habían votado, incautos de pronto como usted o como yo, que nos gustaba la política, pero que nunca habíamos participado en ella, ¿sí? Y que hasta este momento vimos de pronto en el ingeniero, nos convenció y quisimos participar allí. Bueno, entonces comienza el tema de la recolección de firmas y se presenta un evento que quiero llamar la atención de todos, y es que aparece una persona que presenta 30.000 firmas aproximadamente. Hay un paquete de 30.000 firmas. Un maestro en arte nota que la caligrafía de muchas de esas firmas, porque estaban ahí encima, las estaban escaneando, entonces él miró así de reojo y dijo: esas firmas son falsas. Entonces habíamos más o menos 8 personas en la sede y todos se alertaron y dijeron: bueno, ¿cómo así que son falsas? Entonces esta persona llega y dice: es que es la misma caligrafía. Empezamos a mirar y efectivamente habían unas hojas que eran solo planas. Habían escrito 2 o 3 personas, solamente planas. Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque pues nosotros nos dimos cuenta de eso y las personas que estaban a cargo de la sede, nosotros éramos más o menos 8 de las personas que nos alertamos de eso, entonces lo pusimos en conocimiento de los directivos y de quienes estaban manejando la sede, quienes tomaron la decisión de apartar esas firmas. Posteriormente aparece el director político, el ingeniero Rodolfo Hernández, Oscar Yair Hernández, furiosísimo, de por qué no le habían enviado más firmas al ingeniero, que les estaban enviando muy poquitas, que no sé qué, que si él tenía conocimiento de que tenían más firmas. Entonces se le dijo que se van a encontrar irregularidades, que se iba a contratar un perito
para verificar si esas irregularidades o no, ante lo cual ese señor se enfureció y se enloqueció, pues, y empezó a agredir a todo el mundo, como se los comentaré más adelante, ¿no? El papel que juega esta persona ya. Esta persona se acerca además, y acá esto también es muy importante, con una diputada del Partido Conservador por Santander, quien también decía ser parte de la campaña, la diputada Claudia Ramírez del Partido Conservador. En este punto ya las personas alternativas, digamos, que no pertenecíamos o no habíamos pertenecido nunca tampoco ni al Centro Democrático ni al Partido Conservador, éramos muchísimos menos. Y únicamente estaban en la dirección del ingeniero, es decir, las personas con las que él va a gobernar, personas del Partido Centro Democrático y del Partido Conservador, como son estas personas que les estoy mencionando, exmiembros, ¿sí? Y miembro, bueno, esta señora era todavía pertenece al Partido Conservador. Bueno, volviendo al tema de las firmas. Esta persona exige que le entreguen las firmas, que él mira qué hace con ellas, que igual las van a presentar. No importa si están verificadas o no, que eso es asunto de él. Lo cual, a mi juicio, es gravísimo, 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 gravísimo. Pero esta persona es reincidente en este tipo de actitudes. En echarse el agua sucia, en hacer el trabajo sucio del ingeniero, ¿sí? En que cuando el ingeniero se compromete con alguien o con un grupo de personas a hacer algo, esa persona llega y los trata a las patadas y a todos para sacarlos, espantarlos, y así el ingeniero no queda como el que incumple y miente y traiciona, sino queda es él como un patán y un guache. Ejemplo de esto es que, por ejemplo, la persona que estaba haciendo los comunicados de prensa del ingeniero en Bogotá, un periodista que en ese momento no tenía un medio de sustento estable y que él advirtió eso desde el inicio de la campaña y que pues necesitaba un mínimo para simplemente alimentación, transporte y arriendo, que un mínimo alcance para eso es mucho. Y él estaba solicitando simplemente eso. Y este señor Oscar Yair, simplemente para no pagarle el salario mínimo, creo yo, lo que hizo fue expulsarlo con violencia física y psicológica de una reunión. John Jairo Armesto emitió incluso un comunicado de prensa advirtiendo toda la agresión que recibió por parte de este director político. Imagínense, por no pagarle un salario mínimo de 4 meses o 5 meses que llevaba trabajando gratis John Jairo. Pero bueno, también este maltrato se ve con, por ejemplo, el incumplimiento del ingeniero a las personas que pretendían, o más bien pretendíamos, yo no pretendo ocultar nada, todas mis fotos de que yo hice pre-campaña a la precandidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá, por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, no voy a borrar ninguna foto ni nada de eso, no tengo nada que ocultar, hay que ser honestos en las cosas que les estoy diciendo. Entonces, este grupo de personas, dentro del cual me incluyo yo, habíamos recibido pues una promesa por parte del ingeniero de que él iba a sacar listas a Senado y a Cámara, lo cual es normal porque el presidente de la República no tiene el poder y no puede hacer todas las cosas que el ingeniero dice que él puede hacer. Si él nos hubiese dicho desde un inicio, no voy a sacar listas a Senado ni a Cámara, pues uno dice, listo, perfecto. Si él dice, voy a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, uno dice, perfecto. Voy a gobernar con coaliciones, que es lo que pretende ahorita hacer, porque únicamente tiene dos congresistas, pues con eso obviamente no va a aprobar ninguna ley, cuando en el Senado de la República no tiene ninguno, y son 108 en el Senado de la República, y no tiene ni un solo senador. Entonces con eso no va a hacer ninguna ley ni nada. Pero bueno, él pretende gobernar todo con decretos o, como lo hizo en la alcaldía de Bucaramanga, con coaliciones con los partidos tradicionales. Sin embargo, pues este discurso de hacer coaliciones con los partidos tradicionales, pues obviamente ese ya no nos hubiese gustado a todos. Hubiese preferido el de la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. Pero bueno, lo que sea. El caso es que él se comprometió a sacar estas listas y para incumplir eso, porque ya tenían planeado incumplir eso, ¿sí? O sea, ejemplo de ello es que nunca revisaron ni siquiera las hojas de vida. Si ellos hubiesen querido revisar las hojas de vida, nos hubiesen tenido que pedir autorización para el manejo y tratamiento de datos, como le establece la ley, ¿sí? Nunca nos hicieron firmar ese consentimiento a ningún precandidato de ninguna parte del país, exceptuando muy seguramente Santander.
Entonces este es un ejemplo de que ellos nunca pretendieron ni siquiera presentar listas a Cámara ni a Senado. ¿Qué pretendían con ello? Tener una cantidad de personas que de pronto tenían esa aspiración. Inicialmente no era la mía, se materializó después. Pero de pronto las personas que tenían esa intención entonces las querían convencer y atraer pues con la promesa de ser congresistas de la República. Como ellos no iban a cumplir, entonces este señor Jair maltrató a todos los precandidatos sin excepción alguna. Los maltrató, los trató mal, los insultó, etcétera, 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 para que se aburrieran. No fue mi caso, yo me mantuve ahí. Sí decliné, y eso lo dejo muy claro, sí decliné mi precandidatura a la Cámara por el bien de la misma lista. Y le dije, yo declino y haga usted la lista. Efectivamente, decliné y no hizo tampoco ninguna lista, porque ya empezó ahí como a... Bueno, esta persona tiene ese papel dentro de la campaña y no solamente me ha maltratado a mí, sino también a los ciudadanos. Pero aparece otra persona que nos cobra 150 millones de pesos a nombre de la campaña. Y esta persona, eso también ya estaba planeado. Supongo que así era como querían financiar la campaña. Esta persona se llama Luis de la Hoz. Él también fue antes, no en estas pasadas, en estas se presentó por un movimiento que se llama Gente Nueva, que él creó, pero en las anteriores se presentó por el partido, adivinen cuál, Conservador, exactamente. Esta persona está al lado del ingeniero siempre, estuvo al lado del ingeniero el día del lanzamiento de la campaña, el día 30 de junio, el día que yo lo conocí, ese día estuvo ahí en la mesa. También estuvo con el ingeniero en Miami, donde lo invitó e incluso, si no estoy mal, también estuvieron en su yate. Lo organizó reuniones allá. Bueno, asistía a todas las reuniones, se recorría todo el país. Ustedes pueden verificar las redes sociales de Luis de la Hoz. Él recorría todo el país al lado del ingeniero y sin él el nombre de la liga. Pues esta persona una noche nos toma a los candidatos a la Cámara y nos dice, un viernes en la noche, nos dice, bueno, el lunes necesitamos 150 millones de pesos de cada uno y decidimos quién va a ser la cabeza de lista. En efectivo, los ponemos aquí sobre la mesa. Frente a eso nosotros, pues obviamente ninguno es un bobo, ¿sí? O sea, obviamente nosotros sabíamos que eso no se puede hacer, que hay unas cuentas claras y hay toda una normatividad en cuanto al tema electoral, sobre todo el tema de la financiación, y que eso no es así tan alegremente como traigan 150 millones de pesos cada uno para publicidad aparentemente, ¿no? Si fuera para publicidad eso no hay ningún problema, porque pues la persona que hubiese tenido, no era mi caso en ese momento, que hubiese tenido 150 millones de pesos para ser cabeza de lista a la Cámara de Representantes, pues lo debió haber aportado en una cuenta bancaria, ¿no? Aparte que es raro andar con 150 millones de pesos en efectivo. No digo que sea ilegal, digo que es extraño, ¿sí? Pero bueno, y esta persona lo hace. ¿Qué es lo extraño de esto? Que posteriormente a él le dicen que no lo reconocen y que él no ha tenido absolutamente ningún vínculo de nada con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ni con su dirección política, ni nada. Y hay un comunicado público en contra de Luis de la Hoz y de Gente Nueva. En mi opinión, esto ya estaba programado así. Y entonces la persona, él también tenía que recoger unos recursos, convencer a una gente que iban a dar listas y todo eso, y después posteriormente, pues lo expulsaban y entonces ellos decían y creaban, si hay algún escándalo o algo en contra de este señor, pues nosotros nos lavamos las manos porque ya dijimos que no hacía parte de nuestra campaña. Bueno, sumado a esto, hay una denuncia muy grave de La Otra Cara, un medio de comunicación digital, en donde dicen que el señor Oscar Jair estaba vendiéndole votos al Partido Conservador, al Senado de la República. Muy grave esta denuncia que hace este medio. Adicional a ello, una líder rodolfista del Quindío, Claudia Cruz, ella muy entusiasta, excelente líder, de verdad, se movió y de verdad con el corazón, emite un comunicado en donde se retira de la campaña presidencial de Rodolfo Hernández. Y dice que la dirección política, es decir, este señor Oscar Jair, personas de la dirección política, están utilizando las bases de datos de las personas que ella había convencido para decirles que votaran por listas a Senado.
del Partido Conservador. Entonces aquí vemos cómo es que están operando estas personas que pertenecen a esa campaña del ingeniero, las cuales no son expulsadas a pesar de que el ingeniero conoce todas estas y cada una de estas anomalías y denuncias, lo cual me parece a mí más que curioso. Creería yo que es complicidad, ¿sí? Porque no es casualidad y si el ingeniero se deja meter esos goles, pues hombre, no es apto para ser presidente de la República. Bueno, ¿qué pasó? Yo no me retiré, ya mi punto de quiebre, ¿cuál fue? Ese fue uno de mis puntos de quiebre, pero hubo dos momentos que sí, para mí ya fue un momento definitivo, en el cual yo ya dije, ya no voy más, y de verdad, esta persona no es honesta cuando lo miro a los ojos y dice, no les voy a fallar. Mírenme a los ojos, no les miento, y bueno, todas esas cosas que él está diciendo, realmente yo miro en los ojos y yo veo que él sí miente y que sí nos va a fallar, realmente, como le falló al pueblo de Bucaramanga. Él, por ejemplo, ahorita está proponiendo a todos los taxistas taxi, a todos los transportadores camión, a los campesinos una casa, pero hay que leer la letra pequeña. A los campesinos una casa cuando hipotequen su tierra. Es decir, cuando el campesino ya no pueda pagar esa hipoteca, se la roban, se la quitan. Adicional a ello, él prometió en la alcaldía de Bucaramanga 20.000 viviendas, después dijo que eran 20.000 lotes con servicios, bueno, no importa, el caso es que no entregó ninguno. Entonces, ¿cuántos taxis les van a entregar a los taxistas? 0. ¿Cuántos camiones les van a entregar a los transportadores? 0. ¿Miente? Miente. Entonces, esa es una de las conclusiones. Pero bueno, ahora sí, mi punto de quiebre. Mi punto de quiebre y la razón por la cual yo creo que el ingeniero no es honesto y que todo lo que estoy diciendo, además de que tiene bastantes sustentos documentales, pruebas, creo yo que lo que le da sentido a todo esto es el audio, no sé si ustedes lo han escuchado, en donde él primero habla en un término completamente despectivo de los seres humanos. Dice, esos hombrecitos, y siempre habla así, ¿no? Campesinitos, trabajadorcitos, tema que va contra la dignidad humana completamente, pero cuando dice los hombrecitos, habla de hipotecas a 15 años. Es que lo mejor es financiar los proyectos yo mismo y cobrarles 15 años esas hipotecas, eso es una delicia. Un hombrecito pagando una hipoteca 15 años es una delicia. Es una delicia para él. Pero para esa persona que está pagando esa hipoteca 15 años, pagar esa hipoteca representa o dejar a su familia sin hogar, dejar a su familia sin esa vivienda, o pagar esa vivienda por 15 años con esos intereses, pero dejar a sus hijos sin educación, dejar a sus hijos sin alimentarse bien. Eso representa esas hipotecas y ese es el espíritu del UPAC. Entonces, este señor y esa manera de pensar es la que definitivamente para mí ya fue el punto de quiebre y fue la gota que rebasó el vaso. Por estas razones, yo les pido a todos, de verdad, no se confíen. Mire, el ingeniero utiliza las mismas tácticas en cuanto a redes sociales de Donald Trump, ¿sí? Si usted es uribista, entonces la publicidad que le llega del ingeniero es de mano firme, es de una persona que tiene un temperamento fuerte, es de un líder, es de una persona que no se deja encaramar, como él dice. Pero si usted es de un sector más progresista, la publicidad que le llega es que él va a firmar el acuerdo de Escazú, es que él va a estar de acuerdo con el acuerdo, él está de acuerdo con la paz, aunque él votó en contra de la paz, señoras y señores. Entonces no es honesto y miente ahí también. Pero bueno, supongamos que me equivoco y supongamos que todo lo que he dicho es falso. Hay una razón más por la cual no creo que Rodolfo Hernández merezca ser presidente, y es que no tiene la capacidad. Primero,
No fue capaz de sacar una lista al Senado. No estoy hablando de las cámaras. Sí, digamos, ahí había un interés mío. No, estoy hablando del Senado. Tener 10 personas de confianza, íntegras. 10, porque más de 10 no creo que en ese momento hubiese sacado. De pronto y sí, pero en ese momento no. Y 10 es mucho, de verdad. Entonces 5 hombres y 5 mujeres y una lista cremallera cerrada. No tenía esas personas para eso. Adicional a ello, muchas personas le rechazaron la candidatura vicepresidencial. Entre ellos la dueña de Crepes and Wafer, Arturo Calle, Paola Ochoa, de derecha, completamente de derecha. Paola Ochoa rechazó también la candidatura. Renunció a ella, más bien. Y finalmente toman a Marilyn Castillo, una académica sobre la cual no tengo absolutamente nada en contra. La conozco personal, pues la conocí una vez nada más. Muy carismática ella, la verdad me cayó bien. Entonces, una persona que no tiene la capacidad de elegir a 10 personas únicamente para conformar una lista a Senado, que no tiene la capacidad y muy difícilmente más bien la tuvo, de nombrar un candidato vicepresidencial, ¿qué creen que va a pasar cuando empieza a nombrar ministros? Es que el presidente tiene que nombrar por lo menos, o sea, del presidente depende directamente, la elección de por lo menos unos 500 funcionarios. Es que son muchísimos ministerios, departamentos administrativos, gerencias, etcétera, 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 y cargos que realmente dependen, viceministerios, demás, que dependen del presidente de la República. Pues, ¿qué va a pasar? Que va a dejar vacíos de poder. Y al dejar vacíos de poder, esos vacíos los va a ocupar alguien. ¿Quiénes los van a ocupar? Los que ya los han venido ocupando. Porque si él no tiene a alguien que nombrar en un lugar, pues se queda el que ya estaba. Y si él necesita que le aprueben algo, porque él no sé si es que él quiera ser un dictador, pero si él necesita que le aprueben algo el Congreso de la República, pues le toca hacer coaliciones. Y en esas coaliciones le van a pedir cuotas burocráticas. Entonces todos esos vacíos de poder se van a transformar en corrupción. Finalmente los dejo con un adagio popular que dice: presume de lo que careces. Y el ingeniero presume mucho de ser un líder anticorrupción.